Shalom a los que nos ven por YouTube. Esta semana vamos a empezar a estudiar el libro de Levíticos. Y la porción, la parashá que vamos a ver hoy es Vaikra en hebreo. Y va desde Levíticos 1:1 a Levíticos 5:26, perdón. Y yo le puse como subtítulo un sacrificio completo. No creo que se acuerden, pero el año pasado, todos los años, volvemos sobre las porciones, volvemos a estudiar la Torá, volvemos a estudiar los primeros 5 libros de la Biblia. Y el año pasado yo hablé de un sacrificio vivo. Pero ahora vamos a hablar de un sacrificio completo. Y bueno, para empezar, decir que ya lo había aclarado la vez pasada, pero es bueno recordarlo, ¿no? Este libro de Levíticos es muy importante para nosotros, es el centro de la Torá, y este libro no es como los libros anteriores que fueron escritos en semanas, en meses, en años tal vez, sino que el libro de Levítico se piensa que fue escrito en días, en semanas, pero no llegó ni a un mes. ¿Y por qué? Porque en el libro de Levíticos hay un montón de mandamientos sobre los holocaustos, sobre las ofrendas de paz, sobre los sacrificios. Entonces, en la mayoría del cristianismo, en cualquiera de las ramas del cristianismo, es un libro que es muy dejado de lado, muy poco leído, vamos a decir así. Y por eso mismo que dije recién, porque al hablar de los sacrificios, al hablar de las ofrendas, todo lo que tenía que hacer un sacerdote, ¿no? Un sacerdote levítico, la persona dice, bueno, entonces eso no me sirve para nada. ¿Para qué quiero saber, por ejemplo, cómo era una ofrenda de paz? No me sirve para nada. ¿Para qué me sirve saber cómo era la ofrenda por el pecado que el sacerdote tenía que hacer? ¿Para qué me sirven las leyes y los sacrificios? Muchas personas lo dejan de lado por esto. Pero todo esto que dice aquí, tenemos que saber que es la mente y el pensamiento de Dios. Y si Él dejó escrito esto, fue por algo. Por más que el sacerdocio levítico no existe más, nos sirve para el día de hoy. Y vamos a centrarnos hoy en el capítulo 1 de Levíticos. Y el año pasado hablamos acerca de Romanos capítulo 12. Y lo vamos a volver a leer para refrescar un poco. Igual a los que están mirando este video por YouTube, yo les voy a dejar el video del año pasado por aquí arriba y para que lo vean también. Para que hagan pausa, vean el video del año pasado y puedan después ver este video, porque digamos que es una continuación de aquel video. Porque lo que vimos en aquel video no lo vamos a ver ahora. Pero en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Hablemos que Pablo nos está pidiendo que hagamos un sacrificio vivo, que nuestra vida sea un sacrificio santo y agradable, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, al desconocer el libro de Levítico, nosotros decimos, bueno, ¿cómo un sacrificio? Y bueno, y agarraban un corderito y lo mataban y está. Y pensamos que es eso. Y también podemos hacer una comparación entre los sacrificios que se hacían en Levítico con el sacrificio que nos habla Pablo aquí. Y del sacrificio que habla en Levítico vamos a aprender muchas cosas de cómo tiene que ser nuestro sacrificio el día de hoy. Entonces vamos a leer Levíticos capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 3. Y llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerás. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Esto lo vimos del año pasado, ¿no? Que el sacrificio tenía que ser perfecto. Y podemos decir, bueno, nosotros estamos muy lejos de ser perfectos, ¿no? Tenemos luchas con nuestro carácter, luchas muchas veces con nuestra forma de ser. Y
Y no somos perfectos, pero a través del sacrificio que Yeshua hizo, de la muerte de Él y de la resurrección, es que podemos alcanzar cierta perfección. Pero esto no quita que en nuestras vidas tengamos el deseo de querer cambiar, de querer ir corrigiendo lo que está mal en nuestras vidas. Si vemos que tenemos problemas de carácter, si nos enojamos con rapidez, tenemos que tratar de cambiar eso nosotros. Si vemos que tenemos problemas, que deseamos cosas, porque uno de los mandamientos es que no desearemos las cosas de los demás, ¿no? Tiene que haber un proceso en cambiar nuestras vidas. Diariamente, en la vida del creyente tiene que haber un proceso de cambio, de siempre apuntar a esa perfección que solo vamos a llegar el día que Yeshua nos venga a buscar, que Él vuelva, porque hasta que estemos aquí en esta tierra y hasta que tengamos este cuerpo de carne, vamos a ser imperfectos, vamos a tener luchas, vamos a tener dificultades. Pero bueno, no quiero meterme más en esto de que el sacrificio tiene que ser perfecto, porque como dije, lo vimos el año pasado, para los que estén mirando por YouTube pueden mirar el video, que lo hablé más extensamente a todo esto. Pero vemos que en el capítulo, en el versículo 3, dice, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta. O sea que nuestro sacrificio tiene que ser voluntario. No tenemos que hacer un sacrificio porque nuestro padre nos diga, porque un hermano nos diga, porque nuestros antepasados, nuestros padres eran creyentes. No, el sacrificio tiene que ser por nuestra voluntad propia, porque nosotros queremos hacer ese sacrificio. Nosotros queremos cambiar nuestras vidas. Y la palabra aquí para voluntad en el hebreo es ratzon. Ratzon. R-A-T-Z-O-N. Y esa palabra, pero en su equivalente en griego, fue utilizado en los evangelios. Si recuerdan, cuando Yeshua nos enseñó a orar a sus discípulos, sí, exactamente, en el que todos conocen como el Padre Nuestro, vamos a leerlo en Lucas capítulo 11, dice, bueno, vamos a leer desde el 1 para no dejar, Lucas 11:1, dice, aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando Yeshua, después sigue, pero vamos a mirar sobre este versículo. Cuando Yeshua estaba enseñando a orar a sus discípulos, esto lo hizo como un ejemplo. O sea que no tenemos que hacer como los católicos, que los católicos rezan. ¿Qué quiere decir rezar? Repetir. No tenemos que repetir siempre las mismas palabras. Si bien es bueno, podríamos tomar como costumbre repetir el Padre Nuestro que Yeshua enseñó aquí. Él hizo como un ejemplo de lo que teníamos que hacer, porque cuando oramos, que no es lo mismo que rezar, estamos hablando con Dios, no estamos repitiendo oraciones, no estamos repitiendo el Padre Nuestro, no estamos repitiendo otra oración hecha, sino que estamos hablando con Dios. Por eso hay diferencia entre rezar y orar. Entonces vemos que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Si diariamente dijéramos esto, o algo parecido con nuestras palabras, tendríamos que pedirle a Dios que se haga su voluntad en nuestras vidas. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? La voluntad de Dios en nuestra vida implica un montón de cosas. Pero vamos a ver algunas de las cosas que implica esa voluntad. No nos da el tiempo de ver todas las cosas. Pero en Hechos capítulo 26, versículo 20, una de las cosas que es voluntad de Dios, dice, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí vemos dos cosas. Primero, que Pablo nos dice que él predicó a los que estaban en Damasco, en Judea, y a los gentiles. Era voluntad de Dios que nosotros prediquemos el Evangelio.
prediquemos las buenas nuevas, prediquemos que Dios mandó a su Hijo, que era el mismo Dios, pero despojado un poco de su poder, a morir a esta tierra. Pero no podemos hacerlo sin antes no hacemos lo que dice después, porque primero tenemos que aceptar nosotros el Evangelio. Primero tenemos que estar nosotros bajo el cuidado de Dios para poder predicarlo. ¿Y qué dice? Dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Si no ha llegado a nuestra vida el arrepentimiento, si no ha llegado la teshuvá en hebreo, que quiere decir volverse a Dios, si no nos hemos vuelto a Dios, no podemos predicar el Evangelio. Entonces, lo primero que tiene que haber en nosotros es ese arrepentimiento. Si íbamos en este camino que nos alejaba de Dios, volver atrás y ir por el camino contrario para acercarnos a Dios. Entonces, esa es una de las partes de la voluntad de Yahweh, de Dios para nuestras vidas. Después en Gálatas, capítulo 2, también hay otra parte de la voluntad de Dios, que esta es un poco más complicada. A nadie le gusta. Esta parte es más difícil. Dice Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién puede decir esto con total firmeza y con total seguridad y decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Es difícil, ¿no? Es difícil hacer tal sacrificio de ya no vivir. Pero esto no quiere decir que tengamos que quitarnos la vida, que tengamos que ir y ahorcarnos, no. Esto está queriendo decir que cada día debemos rendir nuestra voluntad, rendir nuestros deseos, rendir nuestros pensamientos a Dios. Y que los pensamientos que tenemos nosotros mengúen, o sea, bajen, disminuyan, para que crezcan en nosotros los pensamientos de Él. Para que Él pueda vivir, digamos, la vida en nosotros. Esa vida que Él no pudo vivir, la pueda vivir a través de nosotros. Y nosotros podamos ser personas que reflejemos la vida de Yeshua en esta tierra. Para que cuando las personas que nos rodean, nos vean, digan, mirá cómo es Luján, mirá cómo es Olga, mirá cómo camina. Mirá cómo es su vida. ¿Por qué es así? ¿Por qué? Porque ya no vive Luján, ya no vive Olga. Si bien no vamos a hacer que desaparezca todo nuestro ser, ¿no? Porque si no seríamos... siempre vamos a tener cosas que nos identifiquen. Pero ya no va a ser la parte carnal de nosotros, la parte que hace que cuando nos hable de mal a alguien nos enojemos y contestemos mal. La parte que cuando alguien viene a pelearnos, que queramos pegarle. La parte que cuando pasa una mujer linda, en el caso de los hombres, se nos vaya la vista, la parte que las mujeres se sientan atraídas a hombres descontroladamente, sino que todo eso se ha rendido a los pies de Dios. Y eso es muy difícil de lograr. Tenemos que crucificar cada día, como dice, ¿no? Estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque Pablo decía que nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestro deseo, cada día había que crucificarlo. Cada día había que, por cierta manera de decir, matarlo sobre esa cruz para que no tuviera valor en nosotros. Estaba hablando hoy con un hermano de Colombia y bueno, me contaba su testimonio, un muchacho joven, ¿no? Y bueno, dice que se casó, tuvo 2 hijos y él era de Venezuela. Y en Venezuela todos sabemos cómo está el país, toda la pobreza que hay, la miseria, la mayoría de la gente se quiere ir del país, ¿no? Y bueno, él fue uno que se fue de Venezuela a Colombia, ¿no? Y bueno, dejó de congregarse, como estaba en una tierra nueva, en un país nuevo, no conocía a nadie, dejó de congregarse, me empezó a contar, dejó de leer la palabra de Dios, dejó de crucificar sus deseos, dejó de crucificar su carne y se empezó a alejar de Dios. ¿Y qué pasó? Cayó en pecado. Entonces vemos que cuando dejamos de lado esta crucifixión de nuestro deseo, de nuestra carne, va a saltar el viejo hombre, porque nunca va a desaparecer. Mientras estemos en este cuerpo, siempre va a estar el Emiliano ahí adentro. Pero como a veces pongo el ejemplo, ¿no? Que decía un entrenador de perros, perros para pelea, ¿no? Que no es muy lindo, pero le decía, bueno, si vos tenés 2 perros iguales, de la misma edad, del mismo tamaño, de la misma raza, ¿cuál perro va a ganar? Y el entrenador dijo, el que alimente mejor.
Y eso pasa con nosotros. Si nosotros nos ponemos a alimentar los deseos de la carne, a ponernos a mirar novelas, a ponernos a hacer cosas en el mundo, y nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer la palabra de Dios, nos olvidamos de, aunque sea mirar un video en internet, de una predicación, y ahí estamos alimentando al viejo hombre, al hombre interior, carnal. ¿Y qué pasa? Va a pasar como le pasó a tu hermano. Dejó de orar, dejó de congregarse, dejó de buscar a Dios, y la carne le terminó ganando. Por eso es necesario ser como fue Pablo y crucificar cada día ese yo. Y no solo eso, sino que Pablo dijo, no lo busquen, pero en 1 Corintios 15:31 dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo cada día moría su yo, moría sus deseos. Moría, él dice que cuántas veces tuvo naufragios, cuántas veces padeció persecuciones, cuántas veces llegaron a azotar a Pablo por predicar el Evangelio. ¿Y se piensan que era lindo para él eso? ¿Para su cuerpo? Pudiendo decir, no, bueno, yo me voy a quedar en mi casa, no voy a hacer nada, voy a comer, voy a dormir, voy a trabajar, no voy a hacer nada. Para no tener que pasar todo eso, para no tener que pasar por los azotes, para no tener que pasar por los naufragios, por no tener que pasar por esos malos momentos. Y tal vez, si alguna persona quiere hacer eso, no podemos reprocharle nada. O decir, bueno, está bien, vos estás en tu derecho de hacer eso, de quedarte en tu casa. Pero la palabra dice que si queremos ser agradables ante los ojos de Yahweh, tenemos que crucificar nuestra carne y tenemos que morir cada día, como decía Pablo. Morir a nuestro yo. Amén. Vamos a volver ahora a Levíticos y vamos a seguir leyendo. Y dice, vamos a leer el 4 y el 5, dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepta para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh. Vamos a leer allí. Dice que nuestro sacrificio tiene que ser en presencia de Yahweh, ante la presencia de Él. Y aquí cuando habla de la presencia de Yahweh, está la palabra panim, que quiere decir cara o rostro. O sea que tenía que ser el sacrificio delante de la cara de Dios, delante de la cara del rostro de Dios. ¿Y saben cuál es el rostro de Dios? Porque Yahweh, Dios, es espíritu. Pero el rostro, la cara de Dios es Yeshua, Jesús. Uno de los nombres de Yeshua es Sar HaPanim, que quiere decir príncipe del rostro. O sea que cuando hacemos un sacrificio, lo hacemos delante de Él. ¿Y qué significa esto? Que todo nuestro ser está desnudo delante de Él. Nosotros no podemos venir y decir, yo voy a hacer un sacrificio porque yo me porté bien, porque yo hice tal cosa, yo hice tal otra, y Dios va a decir, no. Yo sé lo que vos hiciste. Aunque no había nadie aquel día, yo estaba mirando, porque a Dios no se le escapa nada. Dios ve y conoce hasta los pensamientos que nosotros tenemos. Entonces cuando queremos hacer un sacrificio y nos presentamos delante de Él ve todo lo que nosotros, y sabe todas las cosas que hacemos. Vamos a mirar que nos dice esto en Hebreos, capítulo 4, 2 y 13. 2 y 13. Porque sabemos que aquí está hablando de la palabra de Dios, pero sabemos que Yeshua es la palabra, es la Torá. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque nosotros podemos hacer tal cosa y decir, bueno, yo tenía la intención de hacer. No, Dios conoce hasta la intención que vos tenías. Porque por ahí decimos, no, yo hice tal cosa, no sé qué. Sí, vos hiciste tal cosa buena, pero tu intención no era buena. Ahí vemos que la palabra de Dios la discierne. Dice, tanto el pensamiento como la intención del corazón, o sea, la intención de las cosas que hacemos. Y dice en el 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ahí vemos que cuando estamos delante de su presencia para hacer un sacrificio, se manifiestan todas las cosas. Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos ocultarle nada a Dios.
Aunque en algún momento hayamos hecho algo malo y no había nadie presente, no había nadie a 200 kilómetros a la redonda, ni siquiera había luz, había una oscuridad total, Dios sabe eso, porque nada se oculta a sus ojos. Vamos a volver ahora a Levíticos y seguir en el versículo 5, y dice: y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a las puertas del tabernáculo. Entonces, si nosotros somos figurativamente ese sacrificio, aquí dice que la sangre del sacrificio tenía que ser rodeada sobre el contorno del altar. ¿Y por qué la sangre tenía que tocar el altar? Primero que nada, esa pregunta. Pero para entender esa pregunta, ¿qué simbolizaba la sangre? Vida. La vida, claro. La vida y el espíritu, porque el espíritu es que no da vida. Nuestro espíritu, claro, la sangre está la vida. Y representa nuestro espíritu. Pero ¿qué pasaba cuando algo tocaba el altar? Vamos a ver en Éxodo 29, 37. Por 7 días harás expiación sobre el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificado. Así que vemos que si la sangre de nuestro sacrificio tocaba ese altar, tenía que ser santificada. Nuestra sangre, nuestro espíritu pasaba a santificarse. Entonces vemos que si por el sacrificio perfecto, que se hace perfecto por la muerte de Yeshua, cuando nosotros no somos perfectos, y voluntariamente nos acercamos a Yahweh, y nuestra sangre es purificada, nos tenemos que preguntar: ¿hay una purificación de un momento para el otro de todo nuestro ser? ¿Todo nuestro ser queda puro de un momento a otro? Es un proceso, y también está descrito acá. Dice en el versículo 6: y degollarás el holocausto y lo dividirá en sus piezas. O sea que nuestro sacrificio tiene que dividirse en piezas. O sea que nuestros sacrificios y nuestra santificación no es un día del otro, de la punta de los pies hasta la cabeza, sino que va por partes. Y vamos a leer, a seguir leyendo. Dice: y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Entonces ahí vemos que dice que primero la cabeza y la grosura de los intestinos. Entonces primero, la primera parte de nuestro sacrificio que tiene que ser puesta en el altar, ¿cuál es? La cabeza. La cabeza. ¿Por qué? Por lo que venimos hablando, por nuestros pensamientos. Y vamos a ver que esto también lo dijo Pablo en Romanos. En Romanos 12, donde veníamos leyendo, vamos a seguir leyendo, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. O sea que no tenemos que conformarnos con los deseos de este siglo. Y me pueden decir, bueno, ¿cuáles son los deseos de este siglo? Vemos que todas las personas que no son creyentes van atrás de lo mismo. Todos quieren tener, en este siglo más que nada, todos quieren tener el último celular, quieren tener la última computadora, quieren tener el auto más grande. Y esos son todos los deseos de este siglo. Y miren lo que sigue diciendo: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo dice Pablo, que la mente tiene que ser, la cabeza tiene que ser lo primero que cambia. Yo quiero decir acá, Sí. porque dice que primero la cabeza y la grosura, o sea, la grasa. La grasa, La grasa de los intestinos, porque Ahora- después dice... ahora lo vamos a ver. No era los intestinos, era la grasa. Sí, la grasa. Ah. Entonces, vemos que aquí Pablo nos habla de que tiene que haber un cambio en nuestra mente, una anakainosis en griego. Tiene que haber una transformación de nuestra mente. O sea, ¿cómo es esa transformación? Antes pensábamos que, por ejemplo, comer cerdo estaba bien. Cuando llegamos a la Torá, cuando llegamos al entendimiento de las cosas de Yahweh y leemos donde habla sobre la comida que a Dios le agrada comer, entendemos que está mal comer cerdo, que Dios no lo considera ni siquiera comida. Entonces ahí hay una transformación. Decimos, bueno,
Ahora no como más cerdo, porque a Dios no le agrada. Antes, en el día sábado, en el Shabbat, hacíamos cualquier cosa. Trabajábamos, limpiábamos la casa, hacíamos de todo. Y cuando entendemos que ese día tiene que ser diferente a los demás días, que ese día Dios lo apartó para que sea un día para Él, tiene que ser diferente, ya no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Entonces dejamos de trabajar, dejamos de limpiar, dejamos de hacer las cosas que hacíamos antes para buscar en su palabra, para buscar en su presencia, para buscar, y ahí vemos que hay una renovación de nuestra mente. Cada día que venimos aquí, que escuchamos la palabra de Dios, cada día que leemos la palabra de Dios, aún sin darnos cuenta, los mismos científicos dicen que cuando leemos algo y aprendemos algo, la física de nuestro cerebro cambia. Aunque no lo puedan creer, todo el mundo sabe cómo es un cerebro por adentro, ¿no? Es bien conocido la forma del cerebro. Como la nuez, dice mi esposa. Y los científicos dicen que cuando una persona, un niño, una persona mayor aprende algo, dice que cambia el cerebro en su forma, porque acopla a su intelecto es eso que aprendió. También entonces vemos que hay una renovación en nuestra mente. Y vemos entonces que lo primero que tenemos que purificar, que entregar, exaltar, es la mente. Entonces podemos pensar, pero ¿hay alguna forma de saber cómo se hace esa renovación de nuestra mente? ¿De cómo se lleva a cabo eso? Y por supuesto que sí. La palabra tiene las respuestas para todo. Vamos a buscar en Tito. En Tito capítulo 3, versículo 4 al 6 vamos a leer. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahí vemos que Tito 3, 4 y 5. Ahí vemos que dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación es por fe. No podemos hacer nada para ser salvos. No es porque nosotros vamos a ser salvos por guardar el sábado, el Shabbat, no es porque no comamos cerdo, sino que la salvación viene por la fe en Yeshua. Pero cuando tenemos fe, viene la obra, y la obra es hacer los mandamientos de Dios. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación de nuestro espíritu. Ahí vemos que de vuelta lo mismo, ¿no? Dice, la regeneración y la renovación. Tiene que ser regenerado nuestra mente y renovado nuestros espíritus por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, vinieses a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Amén. Ahí vemos la forma en que nuestra mente tiene que cambiar, tiene que ser renovada. Y también en Filipenses, vamos a buscar Filipenses, nos habla allí, Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra mente se va a renovar, se va a cambiar, cuando nuestra mente esté pensando, no estemos pensando, ay, tengo este problema, estoy acá tirado, ay, porque fulanito no me quiere, ay, porque me pasó tal cosa en la vida, ay, porque se murió fulano, se murió mi esposo, me peleé con mi hija. No, nuestra mente tiene que pensar en cosas positivas, como dice aquí. Dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Dice, en esto pensar. Dice, y las cosas en las que hay virtud. ¿En qué cosas hay virtud? Obviamente que está hablando de las cosas que hay en la palabra de Dios. Tenemos que estar pensando en la palabra de Dios. En lo poco, en lo mucho que nosotros podamos tener en nuestra mente de la palabra de Dios, tenemos que pensar en eso. En los versículos que podamos conocer. Por ahí conocemos un versículo solo. Conocemos un versículo que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Bueno, en eso tenemos que pensar. O si conocemos, bueno, honra a tu padre, a tu madre. En eso tenemos que pensar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso tenemos que pensar. Eso es lo que hay virtud. Eso es lo que hay, lo puro. Eso es lo justo. Amén. Y ahí se va a ir renovando nuestra mente, nuestro corazón. Pero ¿qué pasa si alguien
no quiere, o por más que sea creyente, no ha tenido esa renovación en su mente, en su corazón. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 28. Capítulo 1. Romanos 1, 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Hoy, cuando estaba hablando con este hermano venezolano que vive en Colombia, él era pentecostal, iba a una iglesia pentecostal, como fuimos con mi madre tantos años, como fue mi esposa tantos años, y él nunca había escuchado lo que predicamos acá. Y yo le mandé el libro, un libro que se llama La Fe del Nazareno, que se lo mandamos a todas las personas que comienzan, y se quedó asombrado, helado de las cosas que decía, de las revelaciones que tenía, de todas esas cosas que nunca le habían contado a él, del Shabbat, de las fiestas, y no le costó. Pero muchas veces, y yo le digo a él, ¿no? Este libro lo hemos, y bueno, y me decía también que era muy claro lo que decía todo el libro, ¿no? Y digo, este libro se lo hemos dado a bautistas, se lo hemos dado a adventistas, se lo hemos dado a pentecostales, a católicos, y la mayoría o no lo entiende o no lo cree a lo que dice ahí. Ay, me dice, ¿por qué, hermano? Será un espíritu de estupor, y me empezó a hablar lo que era un acto, y yo lo que era un espíritu de estupor. Y le digo, mirá, puede ser lo que decís, sí, pero principalmente por dos cosas no lo entienden o no lo aceptan. Primero que nada, porque no son parte del pueblo de Israel, porque no son parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces leen esto y dicen, no, estas cosas raras, que el sábado, que la fiesta, que pesas, que la ley, que... No entiendo nada. Como nos dijo una hermana que le dimos el libro, que una muchacha que es inteligente, que tiene estudios, que enseña porque es maestra. Dijo, el libro ese que me diste no entendí nada, Miriam. Nosotros, me dice, mirá que he leído libros, mirá que leí libros de los mormones, los testigos de Jehová y no entendí, pero el libro que me diste vos no entendí nada. Y no era una persona burra, porque si no, capaz que me era burra, no. Tiene estudios, es maestra, es docente, o sea que tiene que enseñar a los demás. ¿Cuánto más tendrá que aprender ella, no? Porque si ella no puede entender algo, menos lo va a enseñar. Pero sin embargo no entendió. ¿Por qué? Como le dije a este hombre, primeramente o porque no son parte del pueblo, que es casi todo lo que le pasa, no son esas ovejas. O lo segundo es por esto, porque no renovaron sus mentes. Dice, Dios los entregó a que tuvieran una mente reprobada, o sea que no se dieran cuenta de las cosas. A que no, cuando les presentás una revelación como esta, ellos, no entiendo, no me parece, no estoy de acuerdo, o algunos ni siquiera contestan nada. Entonces vemos la importancia de tener que renovar la mente y los pensamientos. Vamos a volver ahora a Levíticos, en el versículo que me hablaba mi esposa, y dice, ¿en cuál era? ¿En que estamos? Que hablaba de la grasa. Acá en el 8. Dice, vamos a ver, dice, luego el sacerdote, hijo de Aarón, acomodará las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos. O sea que la grosura es la grasa que recubre a los intestinos. ¿Y qué es eso? Esa grasa, ¿qué está haciendo ahí? Está cubriendo y es algo que sobra, porque la grasa es cuando comemos de más, el cuerpo trata de guardar para un futuro, si tiene hambre, guarda y se lo transforma en grasa. Pero ¿qué representan las entrañas? Vamos a ver unos versículos para ver qué representan las entrañas, para que la misma palabra nos diga qué representa. En Génesis 43... ¿Las entrañas o la grosura? No, los intestinos, las entrañas. Los intestinos son la parte de las entrañas. Vamos a ver qué es lo que representa los intestinos o las entrañas. En Génesis 43, 30... 43. Sí. Dice... Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de sus hermanos, y buscó donde llorar, y se entró en su cámara y allí lloró. En Job, vamos a buscar Job, capítulo 30, 27. Job 30, 27 dice, y mis entrañas se agitan, y no reposo, días de aflicción me han sobrecogido. Y vamos a leer también en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 20, para que no queden dudas, para tener 3 testigos. Dice Lamentaciones 1:20, mira, Yahweh, estoy atribulada, y mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque
me rebelé en gran manera. Vamos a leer hasta allí. Entonces, ¿qué representa las entrañas, los intestinos? A ver, si se dan cuenta que representa. Las emociones. Los intestinos representan las emociones. Y esa grasa también representa, porque son parte de las entrañas, representan esas emociones que cubren, ¿sí? el intestino. ¿Y qué pasa con eso que cubre? Que muchas veces eso no nos deja ver cosas que están cubiertas, no nos deja llegar. O sea, si sacaban el intestino y estaba cubierto de grasa, bueno, lo podías ver el intestino, veía la grasa que estaba afuera. Entonces, claro, eso representa muchas veces las fortalezas que puede haber en nuestra mente, que recubren nuestros pensamientos, que no, en realidad no llegamos a entender, muchas veces también recubren nuestras acciones. No llegamos a entender, dice las personas, yo hago algunas cosas que no las entiendo. Pablo dice que él hacía cosas que no quería, hacía cosas que no le gustaban. Porque había esa grasa que recubría esas cosas. Y Pablo nos habla también de esto, de este recubrimiento, de estas fortalezas que se crean. En 2 de Corintios, capítulo 10, 2 de Corintios 10, 4 y 5 vamos a leer. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahí vemos que dice que tenemos armas en Dios para destruir esta fortaleza. Dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Como hablaba con este hermano, ¿no? Que muchas veces las personas que leamos el libro, muchos lo leen y dicen, no, pero está mal, este libro está mal en esta cosa, está mal en esto. ¿Por qué? Porque tienen fortalezas. Tienen fortalezas en su mente de lo que le enseñaron durante cientos de años, porque como cuando nosotros salimos de la última iglesia donde íbamos, que le dijimos al pastor, pastor, mire, no estamos de acuerdo con esto, no viene el caso lo que era, ¿no? Pero el pastor nos dijo, hace 100 años que la iglesia lo hace así y lo vamos a seguir haciendo así. No sé, yo quedé... No me dijo, no, porque en el versículo, en el capítulo tanto del libro tanto dice que hay que hacerlo así. No, porque ellos lo hacían, había que hacerlo. O sea, vemos ahí que tenía una fortaleza enorme en su mente, porque no trató de explicarme lo que hacían con la Biblia, como tiene que ser. Era porque lo hacía hace 100 años que lo hacían así, lo iban a seguir haciendo. Entonces vemos que son esas fortalezas que dice que son derribadas, dice, porque con las armas de la milicia que nos da Dios, dice, derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ese pastor cuando me contestó eso, era un argumento que se levantaba contra el conocimiento, porque yo le estaba diciendo, pastor, en este versículo dice esto, en este otro dice lo mismo, y en este otro dice lo mismo, y ustedes están haciendo algo contrario. Y vemos que la altivez se levantó de él y dijo, no, pero lo hacemos porque hace 100 años lo hacemos así. Y vemos que la fortaleza que tenía en su mente no le permitió llegar al conocimiento de Dios y llevar cautivo el pensamiento, sino que él dejó correr su fortaleza que había en su mente y la alargó y bueno, y quedó en eso. Y no llegó al conocimiento de la verdad. Entonces tenemos que ver que en nuestra mente también no haya ese tipo de fortalezas. ¿Fortalezas de qué? De que nos hacen hacer. No, porque a mí cuando yo iba al colegio de las monjas me enseñaron así. Bueno, está bien. ¿Y dónde está en la Biblia? Decime. ¿Dónde está en la Biblia que dice que hay que rezarle a la Virgen María? No, porque la monja, porque el sacerdote me enseñó. ¿Dónde está en la Biblia eso? La Biblia no dice nada. ¿Por qué? Porque la Virgen María fue una mujer que fue virgen cuando lo tuvo Jesús, ¿sí? Porque dice que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, entró en ella y quedó embarazada. Pero después, ella se casó con José y dice que Yeshua tenía hermanos. ¿Y de dónde salieron esos hermanos? Porque se juntó José con María, tuvieron relaciones y quedó embarazada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ya no fue más virgen. Ya no es más virgen María. Fue virgen cuando lo concibió a Yeshua, a Jesús. Pero después perdió su virginidad y tuvo otros niños. Amén. Y fue una hermosa mujer, una honorable mujer que tuvo el privilegio, sí, de llevar en su vientre a nuestro Salvador. Pero es eso nomás, no tiene más fuerza que yo y que vos y que ningún otro que sea creyente. Dice que el único que intercede por nosotros, al único que tenemos que pedirle, es a Jesús, a Dios por medio de Jesús.
No hay otro, dice que no hay otro hombre, no hay intercesor, no hay que el Padre Pío, que el fulano, en San Juan, en San Pedro, en San no. Pero muchas veces no podemos derribar la fortaleza de nuestra mente que hay y no llegamos al conocimiento de Dios como vemos aquí. Porque no sacamos esa grasa, no sacamos eso que está de más, que eso que se formó porque comimos comida chatarra, vamos a decir así. Porque la grasa se forma cuando comemos comida chatarra. Y cuando fuimos al colegio de las monjas, cuando fuimos a la iglesia evangélica pentecostal, muchas veces nos estaban dando comida chatarra. Y se creó esa grasa. Y si no pedimos a Dios y no ponemos de nuestra parte para que nuestra mente sea renovada y sea quitada toda fortaleza, no vamos a entender, no vamos a llegar al conocimiento de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Dice en el versículo 9, hablando del sacrificio, ¿no? Dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. El holocausto es ofrenda encendida o grato a Yahweh. Ahí vemos que dice que todo el sacrificio tenía que ser lavado con agua. ¿Y qué representa el agua? La palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es como agua que nos limpia. Todo nuestro sacrificio tiene que ser limpiado por la palabra. Todo nuestro ser tiene que ser visto a través de la palabra, para ver si es que realmente nuestro sacrificio puede llegar a ser perfecto y completo. Amén.